Buenos días. Hoy vamos a ver lo que son la elaboración de los programas de auditoría. Para que nosotros podamos diseñar un programa de auditoría efectivo y eficiente, el auditor debe establecer objetivos específicos para obtener la evidencia comprobatoria que respalde su opinión. Siempre debemos tener un objetivo global. Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, en su conjunto, están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Esto le va a permitir al auditor expresar una opinión acerca de si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo al marco de información financiera aplicable. Para que nosotros podamos justificar nuestra opinión, debemos tener objetivos específicos, llevar un control interno y aplicar los procedimientos necesarios. Esto nos dará un programa efectivo y eficiente. Cuando nosotros elaboramos los programas de auditoría, debemos aplicar las normas de información financiera. Es por ello que ustedes deben conocer las NIAs que aplican para el diseño. La NIA 230 nos habla acerca de la documentación de auditoría. La 250 sobre las consideraciones que debemos tener acerca de disposiciones legales y reglamentarias. La 330 acerca de lo que son las respuestas del auditor a riesgos valorados. La NIA 300 acerca de la que es la planeación. La NIA 500, donde nosotros obtenemos la información acerca de la evidencia de auditoría. La NIA 520, donde nos explican los procedimientos analíticos. Y la NIA 530, donde nos dice cómo debe ser el muestreo de auditoría. Como ustedes saben, en la auditoría nosotros no revisamos al 100%. Hacemos pruebas que nos dan la razonabilidad. Es por ello que seleccionamos muestras y para ello vemos la NIA 530. La NIA 230, acerca de documentación de auditoría, trata de la responsabilidad que tiene el auditor al elaborar la auditoría de estados financieros. Nosotros debemos obtener documentación de auditoría que nos provee evidencia suficiente sobre la cual vamos a basar nuestro dictamen y reportar el logro de los objetivos. Es decir, si nosotros tenemos cuentas por cobrar de 2 millones, debemos tener documentación que respalde esa cifra. La documentación también nos genera evidencia de que la auditoría fue planeada y que se ha desarrollado de acuerdo a los requerimientos que marcan las NIA, así como requisitos legales y alguna regulación aplicable que depende de cada empresa. Cada empresa tiene regulación específica. Hay empresas donde tenemos IEPS, hay empresas donde incluso tenemos cuestiones ambientales. Entonces, cada una debe ir enfocada al marco legal de la empresa que estamos revisando. En la NIA 250, nosotros vemos lo que son las consideraciones sobre disposiciones legales y reglamentarias. Es decir, nosotros debemos tener en cuenta que al momento que estamos revisando la empresa, hay leyes y regulaciones que son relevantes y que influyen en los estados financieros. También hay algunos mecanismos reguladores que pueden estar relacionados con el manejo de la entidad y los estados financieros. Y el hecho de que nosotros no los sigamos puede llevar al incumplimiento de leyes y a multas, sanciones o litigios que afectan directamente a los estados financieros. Por ejemplo, hay leyes que son aplicables y que si nosotros no las consideramos, para la empresa incluso puede ser el retiro de la marca, pueden inhabilitarla para seguir trabajando y eso pues obviamente cambia nuestra opinión respecto de los estados financieros. La NIA 300 nos trata de la responsabilidad que el auditor tiene al hacer la planeación de auditoría. Toda la planeación involucra que debemos tener, como mencionamos anteriormente, una estrategia general. Se debe desarrollar un plan de auditoría. Por cada rubro de los estados financieros nosotros vamos a diseñar un programa. Esto nos va a permitir que organicemos nuestro tiempo y que de alguna manera también administremos el trabajo y sea más eficiente y efectivo.
También al momento de diseñar el programa nos va a permitir seleccionar al equipo de trabajo adecuado. Es importante que nuestro equipo de trabajo tenga experiencia, ya sea en el rubro o en el tipo de empresa, porque eso nos va a permitir que desarrolle mejor su trabajo y que sea más efectivo. En la planeación también nos dice que debemos de revisar las cuestiones legales acerca de los procedimientos de evaluación y también acerca de los procedimientos de evaluación. La planeación, como bien lo dice, es un proceso continuo e interactivo. Nosotros diseñamos un programa de auditoría, pero al momento de ejecutarlo podemos tener algunos inconvenientes, podemos tener información que no es lo correcta, podemos tener ciertos riesgos que no vimos desde la etapa de la planeación y va a ser necesario adaptar nuestro programa de auditoría, incluso agregar más procedimientos para obtener esta seguridad de que la información es correcta. La NIA 330 trata de la responsabilidad del auditor que tiene al planear e implementar las respuestas a los riesgos de representación errónea. Nos da la definición de un procedimiento sustantivo. Este procedimiento sustantivo es aquel procedimiento de auditoría que nosotros diseñamos para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. Puede comprender pruebas de detalle, por ejemplo, revisar las transacciones, revisar determinado tipo de transacciones, revisar saldos contables y la información necesaria que debe ser revelada. También tenemos pruebas de controles. Estos procedimientos se diseñan para evaluar la eficiencia operativa de los controles de prevención o detección, es decir, del control interno, que eso nos va a permitir detectar incorrecciones materiales. Si nosotros vemos, las pruebas de control nos dicen qué tan confiable va a ser y los procedimientos nos ayudan a determinar si los saldos y la información es correcta. La NIA 500 nos habla acerca de la evidencia de auditoría, que es el respaldo de nuestra opinión. En esta evidencia de auditoría, nosotros debemos llegar a conclusiones que nos van a ayudar a tomar la opinión. La evidencia debe tener información de los registros contables, debe tener información de transacciones, contratos, actas de asamblea, todo esto con la finalidad de fundamentar los rubros que integran los estados financieros. Ahora bien, la cantidad de evidencia de auditoría va a depender de qué tan grande es el riesgo, es decir, podemos tener poca evidencia, mucha evidencia y va a depender también de la calidad. La calidad de la evidencia, entre más externa sea, representa mayor calidad. Si, por ejemplo, nosotros obtenemos una confirmación externa, le da más seguridad a si nosotros hacemos una integración del saldo, porque pudiera ser que la información que nosotros integramos esté manipulada, pero en cambio la respuesta de un tercero es más viable. La NIA 500 nos habla acerca de los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos son evaluaciones que nosotros hacemos acerca de la información financiera que son realizadas mediante análisis de las relaciones que hay entre los datos financieros y los no financieros. Incluyen investigación de valoraciones, ver si son congruentes las operaciones, si difieren respecto de los valores que nosotros tenemos. Esta NIA es la 520 que se llama procedimientos analíticos. Y por último tenemos la NIA 530 que nos habla acerca del muestreo de auditoría. Como decía en un principio, nosotros no estamos obligados a examinar todas y cada una de las partidas o transacciones que realiza la empresa, aparte que sería prácticamente imposible revisar al 100%. Hay empresas que tienen miles de transacciones tan solo en un rubro, en efectivo, por ejemplo. Hay empresas que tienen hasta 1000 operaciones en un día, entonces es imposible que revisemos una por una. Es por eso que nosotros, mediante procedimientos, seleccionamos una muestra representativa de esas partidas o de esas transacciones que nos van a permitir obtener la evidencia suficiente.
El muestreo puede ser estadístico o no estadístico. Este muestreo estadístico selecciona de manera aleatoria los elementos aplicando la teoría de la probabilidad para evaluarlos. Y el no estadístico se refiere a lo que es la estratificación, la incorrección y también debemos determinar un porcentaje de desviación tolerable. La mayoría de los trabajos de auditoría de estados financieros consiste en obtener y evaluar esta evidencia mediante la aplicación de los procedimientos. Estos procedimientos son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas de los estados financieros que están sujetos a examen, mediante las cuales el auditor va a basar su opinión. Dentro de los procedimientos de auditoría tenemos, como bien dijimos, los procedimientos analíticos, que son evaluaciones de la información financiera a través de relaciones admitibles. También incluyen investigaciones de valoraciones y de valores esperados con un importante significativo. Es difícil que obtengamos esta seguridad razonable a través de un solo procedimiento. Nosotros necesitamos revisar cada partida mediante varias técnicas, cuya aplicación puede ser simultánea o sucesiva. Al seleccionar los procedimientos, nosotros debemos siempre tener en mente que debemos lograr el objetivo específico. Para ello, nosotros debemos tener en cuenta la naturaleza y materialidad de los componentes, así como el tipo de cuenta o transacción del balance, el riesgo que tiene ese rubro, las clases de la evidencia, así como la eficiencia y efectividad posible de acuerdo a los procedimientos sustantivos. Cuando elaboramos los programas, también debemos definir un alcance, es decir, de qué tamaño y de qué naturaleza y en qué tiempo se van a realizar estos procedimientos. La naturaleza nos habla de qué procedimientos debemos aplicar. La extensión nos dice cuántos procedimientos debemos aplicar, 2, 3, y la oportunidad nos dice cuándo deben ser aplicados. Por ejemplo, si nosotros vamos a revisar el rubro de inventarios y el inventario se hace el 31 de diciembre, no podemos hacerlo en enero, tendría que ser en diciembre. Ahí es donde nosotros vemos la oportunidad. Y la naturaleza pues tendría que ser la observación, el recálculo, la extensión, qué tanto vamos a revisar. No vamos a revisar o a rehacer todo el inventario que ya hizo la administración, sino a lo mejor seleccionar un producto y hacer el reconteo para ver si coincide con los datos que ellos ya vaciaron en su inventario. Como bien les dije, en la naturaleza son qué procedimientos debemos aplicar. Para ello tenemos que ver la NIA 315 y la NIA 330. Estos procedimientos son de valoración de riesgos y de procedimientos posteriores. Los de valoración de riesgos incluyen la inspección, la observación, la confirmación externa, el recálculo, la ejecución y la indagación. Por lo que respecta a los procedimientos de auditoría posteriores, tenemos las pruebas de controles y los procedimientos sustantivos. Por lo que se refiere a la extensión, nosotros debemos tener la elección de los procedimientos que nos van a permitir probar su razonabilidad, determinar el tamaño de las muestras o de las pruebas que debemos ejecutar, así como evaluar los resultados y los riesgos que pudieran tener. Por lo que respecta al diseño, tamaño y selección de la muestra, nosotros debemos tener en cuenta cuál es el objetivo y las características que tiene la población de la cual se va a extraer la muestra, porque podemos tener operaciones muy similares, entonces podemos utilizar la estratificación porque son similares. Hay rubros en los que hay diferentes cifras, hay operaciones muy grandes, hay operaciones muy pequeñas y todo esto debemos tenerlo en cuenta al momento de diseñar esta muestra de auditoría. Esta muestra debe ser de un tamaño suficiente para reducir el riesgo del muestreo.
y debemos seleccionar los elementos de forma que podamos obtener todas las unidades del muestreo para tener la posibilidad de que todas sean seleccionadas. Por ejemplo, si vamos a revisar nóminas y tenemos salarios variables, salarios mixtos y salarios fijos, debemos asegurarnos que tengamos al menos uno de cada uno para poder determinar si están correctos y poder examinar cada tipo de salario. Ahora veamos cómo vamos a elaborar el programa del rubro de efectivo y de sus equivalentes. Como bien sabemos, el efectivo, de acuerdo a la NIF, está constituida por la moneda de curso legal o sus equivalentes que son propiedad de la entidad y que están disponibles para su operación. En estos podemos incluir caja, los depósitos, remesas en tránsito, pueden ser metales preciosos. Por la importancia del flujo de estas transacciones, es importante que nosotros siempre enfoquemos a este renglón. Normalmente en negocios pequeños, este rubro tiene el objetivo de detectar fraudes, además de obtener evidencia suficiente para evaluar su existencia y su razonabilidad. Las normativas aplicables al efectivo son el boletín C1 y C2 de la NIF, y los aspectos que nosotros debemos considerar al diseñar el programa es que las cantidades significativas de efectivo restringidas deben estar asignadas a un desembolso efectivo y debe hacerse antes del cierre del ejercicio, deben presentarse como un activo no circulante y ser adecuadamente relevadas. Los sobregiros bancarios deben presentarse como un rubro separado en el pasivo circulante. Si tenemos cheques posfechados y no entregados a sus beneficiarios al cierre de ejercicio, según la conciliación bancaria, debe reclasificarse a cuentas por pagar. Cuando revisemos y evaluemos la solidez o las debilidades del control interno, debemos definir si tienen determinadas claramente las funciones, las responsabilidades y obligaciones del personal, si el personal que tiene la custodia está afianzado, si existe autorización de los pagos antes de que se realicen, y también debemos ver la seguridad del manejo efectivo. Algunos determinan una suma máxima para pagos individuales, es decir, como ustedes saben, por ley de ISR no podemos pagar en efectivo cantidades mayores a 2,000 pesos, entonces podría ser que esa sería la suma máxima para generar un pago individual, pero cada empresa define sus políticas. También debemos ver quién y cómo se realizan esos pagos para determinar si hay alguna secuencia, qué tan fiable es. También debemos revisar si las personas que están a cargo del efectivo están respaldados con una póliza de garantía sobre este resguardo. Cuando vemos las pruebas de cumplimiento, debemos verificar la entrada del efectivo. Normalmente lo que hacemos es realizar una entrevista al personal y determinamos si concuerda con los procedimientos que ellos tienen descritos en cuanto al efectivo, así también acerca de si cumplen con las funciones y planes que manejan de control interno, porque a veces el manual de funciones dice que una persona hace los depósitos, otra persona hace la conciliación, y a veces en la práctica la misma persona hace lo mismo, y esto es una deficiencia del control interno. También debemos observar si hay esta separación de funciones, si existen documentos que soporten arqueos de efectivo, porque hay empresas que dicen que se realiza el arqueo y realmente no hacen los arqueos de efectivo, los hacen una vez cada año. Entonces debemos verificar que estén cumpliendo con estas normas. También debemos verificar que se elaboren los ajustes a las cuentas de banco, que no haya partidas en conciliación mayores a 3 meses. Y por lo que respecta a las pruebas sustantivas, las que normalmente hacemos son las confirmaciones de saldo. Este es el procedimiento básico que hacemos y obtenemos la confirmación de un tercero. Obtenemos confirmaciones normalmente de los bancos.
También revisamos las conciliaciones bancarias. Este procedimiento nos ayuda a verificar que el saldo sea correcto, que no haya partidas en conciliación, también revisar que haya una evidencia documental del origen de estas partidas. Otro de los procedimientos muy comunes es el arqueo de caja. Nosotros nos presentamos con un personal, acompañados de un personal de la empresa para realizar el arqueo de caja. También revisamos un examen minucioso de algunas transferencias y también hacemos un corte de operaciones, es decir, si terminamos el mes de noviembre con el cheque 500, debemos verificar que el mes de diciembre inicie con el cheque 501, que no nos haya faltantes en la numeración de cheques. Estos son normalmente las pruebas sustantivas que realizamos para el rubro de efectivo. Como ven, debemos tener revisión de control interno, debemos tener pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento, dependiendo del rubro. Nuestros objetivos siempre van a ser establecer o comprobar la existencia física del rubro, que sean propiedad de la empresa, que sean razonables, que estén documentados, que estén presentados de acuerdo a las normas de información financiera. Esos siempre van a ser nuestros objetivos específicos. Y dependiendo de qué tan confiable sea el control interno, podemos tener más o menos procedimientos de control y pruebas sustantivas.